Y Tomás, todo tuyos. Pues muchísimas gracias, José y Alberto. Me gustaría agradeceros a los dos, vamos, la facilidad que me habéis puesto para dar una charla. Ya sabéis que a mí me gusta mucho, todo lo que sea divulgar siempre me ha gustado mucho. Entonces, vamos, por mí me alegro mucho, la verdad. Y Tomás, pues Entonces, nada, espero que... sí, Sí, nada, José Luis y yo desaparecemos, quitamos la imagen, te vas a quedar tú solo, ¿vale? perfecto. Yo estoy aquí, si pasa algo, yo estoy atento, ¿vale? Pero, o sea, si no oyes nada, es que todo va bien, ¿de acuerdo? Perfecto. Bueno, José Luis, un placer verte otra vez, de verdad, ¿eh? Igualmente. Y nada, os dejamos con Tomás Sánchez y esta charla que os va a dejar helados. Pues bueno, espero que no se os haya enfriado la sopa. La verdad, yo me la he tomado bastante rápido para que eso no ocurra. Pero ahora vamos a hablar de átomos ultrafríos, que, bueno, como bien ha presentado José, es mi tema de tesis doctoral, que estoy realizando en el grupo de sistemas complejos, bajo la dirección de Fabio Revuelta, un investigador de esa universidad. Y, bueno, simplemente me gustaría responder a una pregunta, y es que si la dimensión realmente es importante en sistemas de átomos ultrafríos, que los encerramos en trampas ópticas. Para aquí tenemos que definir primero qué es la dimensión en estos sistemas. Tenemos también que decir algo de qué es eso de ultrafrío y qué es una trampa óptica. ¿Vale? La tercera y la última es quizá la más fácil. Una trampa óptica se genera con láseres. Directamente los láseres te pueden generar pozos en los que tú encerrar las partículas o los átomos en este caso y que restringir su movimiento realmente. Entonces, nada, este es el índice de la charla. Primero voy a hablar un poco de aspectos generales de los átomos ultrafríos y después me meto más en faena, quizás la parte más matemática. Intentaré hacerlo leve para todos vosotros y vosotras que estáis aquí escuchando. Y hablaré del sistema más sencillo en el que ocurren un tipo de resonancias bastante interesantes que nos van a ayudar a entender ese efecto de la dimensión, que son las resonancias inelásticas inducidas por el confinamiento. Después nos meteremos más en jaleo de cómo hacemos las simulaciones, esos cálculos teóricos y cómo comparamos incluso con experimentos. Y algún caso sencillito en el que podamos sacar la respuesta a la pregunta que he propuesto al inicio. Entonces, para empezar, lo primero es, vale, estamos hablando de átomos ultrafríos, pero ¿por qué importa la temperatura en todo esto, no? La temperatura, al fin y al cabo, es una medida de la energía cinética que tiene un gas, ¿vale? La energía cinética media. La energía cinética, como ya sabréis, al fin y al cabo depende de la masa, pero también depende de la velocidad de las partículas. Entonces, nosotros podemos hacer una relación de temperaturas altas, temperaturas bajas, velocidades bajas. Pero es que a su vez, esa velocidad está íntimamente relacionada con la longitud de onda de Broglie, que fue esa longitud de onda cuántica que él propuso inicialmente para ese comportamiento dual de la materia. De esta manera, nosotros podemos hacer cálculos muy sencillitos y decir que a temperatura ambiente vamos a tener longitudes de onda cercanas al nanómetro, que son muy, muy pequeñas. Esto es prácticamente del orden del radio atómico, un poquito más grande, pero es del orden. Y a temperaturas ultrafrías, ya rozando el cero absoluto, 100 nanokelvin, estaremos hablando de longitudes de onda muchísimo más grandes, que es del orden del micrómetro, que para el tamaño de los átomos es una gran longitud. Si particularizamos el cálculo para átomos de litio, por ejemplo, vamos a ver que a temperatura ambiente un átomo se mueve a 300 metros partido por segundo y que un átomo ultrafrío se movería a 0,018 metros partido por segundo. Que, bueno, en cosas que conozcamos todos, la de arriba es una buena reacción y la de abajo es el caracol más rápido del mundo, según encontrar en Wikipedia. Entonces, nada, la idea de esto es que tenemos átomos moviéndose a una velocidad ridícula, ¿vale? Y esta aproximación de temperaturas tan bajas, que se traducen en energías muy bajas, nos va a dar unas aproximaciones teóricas muy buenas para poder tratar estos sistemas. Hablando de su comportamiento colectivo, decir que, bueno, los átomos se pueden comportar como fermiones o como bosones. El comportamiento es muy distinto porque los bosones se pueden organizar en condensados de Bose-Einstein, que son otro estado de la materia, ¿vale? En la que todo el sistema se está comportando de manera colectiva. Se estaría comportando, al fin y al cabo, como un fluido cuántico, que también
podemos hacer referencia a estos sistemas con ese término. Y lo que os represento aquí fue la figura que se publicó en el artículo en Nature, cuando se descubrió este nuevo estado de la materia, en el que al bajar la temperatura vemos que la densidad de partículas se concentra mucho más en un punto, ¿vale? Como son bosones, no sigue el principio de exclusión de Pauli y por lo tanto pueden estar todos los átomos en el mismo sitio. Si miramos microscópicamente, que es lo que está pasando aquí, tendríamos que estudiar cómo interaccionan los átomos unos con otros. Tenemos esas bolitas que están moviéndose de manera muy lenta, chocando unas con otras, y qué es lo que ocurre ahí. ¿Cuál es su interacción? Es lo que nos interesa normalmente en física, ¿vale? Para describir su dinámica. De tal manera que aquí entra la teoría del scattering. No voy a entrar mucho en detalles matemáticos, pero simplemente sabiendo lo que había antes y sabiendo lo que hay después, podemos reconstruir este potencial de interacción y podemos saber qué rango tiene, qué intensidad tiene y muchas de las propiedades de ese potencial. Esto es como si yo de repente os enseño un vídeo en el que primero salto, luego hay un corte y después estoy en el suelo, que me he caído. Pues evidentemente vosotros podéis reconstruir la historia. Pues es un poco lo mismo, pero haciéndolo con partículas cuánticas. Entonces aquí surge un concepto que es quizá el más interesante cuando haces los cálculos y es el de la longitud de scattering. ¿Vale? La longitud de scattering, al fin y al cabo, es directamente proporcional al potencial de interacción, por lo que nos está midiendo la intensidad de esa interacción entre los átomos ultrafríos. Y esto solo se consigue si hacemos la aproximación de energías bajas, porque tenemos las temperaturas tan bajas que los átomos se mueven a velocidades también muy bajas y la energía es muy baja. De tal manera que la aproximación es decir que la función de onda de esos átomos es la del estado más bajito, que es el nivel S. ¿Vale? Si vosotros habéis visto orbitales atómicos, vais a ver que el primero va el S, luego el P, luego el D, entonces tendríamos literalmente esferas chocando unas con otras. Por ello la interacción va a ser puntual, como vemos en este potencial con la delta de Dirac. ¿Vale? Va a ser un potencial simplemente de choques elásticos. También es importante decir que este tipo de sistemas tienen un control experimental altísimo y esto es muy importante porque está revolucionando el tema de las tecnologías cuánticas. Y eso es gracias a las resonancias de Feshbach. Estas resonancias básicamente lo que consiguen hacer es modular esta interacción, esta longitud de scattering, simplemente cambiando el campo magnético, que experimentalmente es lo más barato que hay. Cambias un imán y ya has cambiado el campo magnético. Y es que esto es quizá muy potente, ¿no? Porque imaginaos que tenemos dos átomos ultrafríos que inicialmente pues, no se sienten uno al otro, ni se repelen ni se atraen. Pero yo cambiando el campo magnético, lo que puedo hacer es que dos átomos que a priori no hacían nada entre sí, se empiezan a atraer, se atraigan mucho más fuerte o incluso se empiecen a repeler. Estas interacciones son muy interesantes. Y este grado de controlabilidad lo que está llevando es a una revolución de las tecnologías cuánticas. Cualquiera de los que esté aquí habrá escuchado el tema de computadores cuánticos, que últimamente están muy de moda, y sobre todo más cuando IBM y Google están metiendo dinero ahí, inversión. Pero es que además, a nivel teórico, estos sistemas son una pasada, porque está juntando muchos campos que a priori no estaban juntos, ya sea por la física que hay debajo, como las técnicas matemáticas que hay para resolver esos sistemas. Entonces estamos hablando de que está juntando la física atómica y molecular, la física nuclear, la física de la materia condensada e incluso la física de altas energías. Incluso también como curiosidad deciros de que hay algunos artículos en los que se está empezando a tratar esos fluidos cuánticos y a proponer agujeros negros, análogos a agujeros negros, sónicos en este sentido, pero en fluidos cuánticos construidos por condensados de Bose-Einstein. Por lo que a mí me parece un campo bastante interesante con mucho futuro y cosas que hacer. De tal manera que, bueno, esta es la introducción, ya estáis un poco metidos en contexto de qué es lo que es estos sistemas, esas propiedades generales. Ahora vamos a intentar responder la pregunta que he lanzado al principio. Y para ello lo primero es ver cómo funcionan las resonancias que a mí me interesan, las que me interesan en mi tesis doctoral, en el sistema más simple de todos, que es el sistema de dos niveles, ¿vale? Sistema de dos niveles, como veis aquí, se puede escribir con un hamiltoniano, que al fin y al cabo es lo que tú resuelves en la ecuación de Schrödinger, de esta manera. Y aquí le hemos puesto las W, son unos acoplamientos. Evidentemente, estas constantes, o pueden directamente no ser constantes, lo que van a hacer va a ser acoplar el nivel E1 y E2, ¿vale? Y al resolver las autoenergías de este hamiltoniano, vamos a ver estos cruces evitados. Y esto siempre ocurre. Ocurre en el sistema más simple, ocurre en todos.
Mientras que si tenemos un acoplamiento igual a 0, lo que vamos a ver son estos niveles diabáticos, que son estas curvas rojas que he representado de esta manera, ¿vale? Hay una animación que he preparado que Alberto, sí, eso es perfecto, vale, muchísimas gracias. Perfecto. Esta animación que he preparado lo que hace es dar cuenta de las interacciones que están ocurriendo en esos sistemas y sobre todo las transiciones que pueden ocurrir. Porque nosotros normalmente en física transicionamos en cuántica de un nivel a otro simplemente dando energía. Tú quieres saltar del nivel 1 a 2, pues dale la energía suficiente. Pero hay otra forma de hacerlo y es haciendo que el Hamiltoniano cambie de manera muy rápida. Es decir, si nosotros tenemos un campo magnético, si lo cambias de manera muy brusca, lo que va a ocurrir es que a priori un átomo o un sistema atómico que estuviese, por ejemplo, en la situación esta de aquí arriba que tenemos, a priori están separados los átomos, cambiamos el Hamiltoniano de manera muy brusca y podemos generar moléculas. Podemos saltar al nivel de abajo, que es un nivel molecular, y generar moléculas, ¿vale? Esto es muy interesante y esto es lo que se conocen como resonancias inelásticas inducidas por el confinamiento en los sistemas de átomos ultrafríos, ¿vale? Si podemos, perfecto, ¿vale? Entonces, lo importante es decir, vale, ¿de dónde viene ese acoplamiento que me está generando esas transiciones no adiabáticas? Y van a venir de la propia trampa óptica que se está generando con los láseres. La trampa óptica, al fin y al cabo, tiene esta pinta, que lo veis aquí en pequeñito. Realmente va a ser una trampa armónica con unas correcciones no lineales, porque evidentemente la realidad no es armónica, la realidad tiene correcciones y esas imperfecciones son las que nos van a acoplar ciertas variables y van a generar esas cruces evitados y esas transiciones entre cruces evitados, ¿vale? Esta diapositiva quizás es un poco teórica, si para los alumnos que no hayáis llegado a la asignatura de cuántica, pues simplemente la filosofía que yo sigo es que la ecuación de Schrödinger es como alinear una ensalada, ¿vale? Literalmente tienes que elegir bien los ingredientes, los metes y lo cocinas. Se acabó. Entonces, ¿cuáles son nuestros ingredientes? Pues los ingredientes son la trampa óptica, que la modelamos a partir de los parámetros del propio láser, en 3 dimensiones, evidentemente. Esta curva, que bueno, se verá muy pequeña, pero es una curva de corto alcance. Al fin y al cabo, va a mediar la interacción entre los átomos. Como ya hemos visto, teóricamente era puntual, pero en la vida real es una interacción de corto alcance. Entonces la modelamos con un potencial de Oppenheimer. Y separamos el Hamiltoniano en coordenadas relativas y el centro de masas, como típico problema de primero de carrera. Pero claro, esas anarmonicidades de la trampa óptica van a generar acoplamientos, que son estas W que estoy representando aquí. Estos acoplamientos son las causantes de las transiciones. Simplemente para deciros cómo resuelvo yo estos sistemas, primero resolvemos lo que se conoce como orbitales, resolvemos la parte relativa, que contiene ese potencial de interacción, resolvemos la parte del centro de masas y formamos unas nuevas funciones, una nueva base de funciones, que lo llamamos configuraciones. Y ahora con esta nueva base de funciones diagonalizamos la parte acoplada al Hamiltoniano, la parte de la W. Y así ya construimos una solución de todo el Hamiltoniano de manera completa. La solución de la ecuación de Schrödinger se hace para muchos valores del campo magnético, ¿vale? Muchos valores del campo magnético, como ya he dicho antes, con las resonancias de Feshbach, corresponden con muchos valores de la interacción de los átomos. De tal manera que vamos a conseguir espectros de energía que dependen de estos parámetros, ¿vale? Aquí muestro pues, un ejemplo de las simulaciones que nosotros estamos haciendo con 2 átomos de litio que están atrapados en una trompa tridimensional que es isótropa. Es decir, los láseres en las 3 dimensiones del espacio tienen la misma intensidad. De tal manera que lo que vamos a ver siempre son 2 tipos de niveles. Los niveles moleculares, que son estados ligados en los que la energía se va a menos infinito. Son todos estos. Cada uno pues, tendrá una excitación superior en la coordenada del centro de masas. Y unos niveles de la trampa que son moléculas y están separados los unos de los otros. Que son estos niveles que permanecen aquí prácticamente constantes. Vemos aquí muchos. Entonces, si me permitís hacer un zoom en esta región, lo que vemos es que efectivamente hay cruces evitados que están originados por ese acoplamiento de las anarmonicidades del potencial. Vemos que tenemos este nivel y este nivel. Y aquí un cruce evitado en el que podemos recoger nosotros la posición de la resonancia.
Como veis aquí es una trampa isótropa, entonces en las 3 direcciones del espacio lo que va a ocurrir es que tengamos la misma energía, las energías estén degeneradas. Aquí de hecho lo vemos, el que tiene 4 excitaciones en el eje X, en el eje Y, en el eje Z, pues es el mismo nivel porque tiene la misma energía. Esto, lo que podemos hacer nosotros con ello es deformar la trampa. Es decir, aumentamos o disminuimos la intensidad del láser en uno de los ejes espaciales y lo que vamos a hacer es que la trampa sea más estrecha o más ancha en ese eje. De tal manera que lo hacemos para varios valores de esa deformación y lo que va a ocurrir es que estos niveles se separan porque ya tienen distintas energías y van apareciendo divisiones de la resonancia inelástica inducida por el confinamiento. Aquí tenéis un ejemplo en el que si nosotros lo hacemos para varios valores de la deformación, tenemos un split de la función que normalmente es anisótropo, en el sentido de que si yo marco una línea recta por aquí, se va a separar más en esta rama que en la de arriba. Esta rama va a corresponder con esa dirección en la que tú estás estirando y la rama de arriba en la dirección en la que la estás dejando como está. Entonces, estos son resultados para el caso de 3D, ¿vale? Vosotros diréis, vale, estás haciendo unas resonancias, todo encaja bien, pero ¿esto para qué sirve? Pues bien, estas resonancias son muy importantes, las tienes que conocer estas posiciones, porque si tú tienes, por ejemplo, qubits en un computador cuántico, donde quieres tener un grado de control exquisito, tienes que saber que si hay valores del campo magnético que toman ciertos valores, vas a generar moléculas. Y si generas moléculas, estás perdiendo información, estás perdiendo qubits, estás perdiendo incluso potencia del ordenador cuántico, ¿vale? Estos resultados también han sido modelados de manera inicial en trampas 1D, que están recogidos en este artículo de Sala. Y me gusta mucho cómo lo representaron aquí la concordancia entre la teoría, lo que es la teoría, las simulaciones, y el experimento. O sea, la concordancia es espléndida. Y es una concordancia que esperamos tener en trampas 3D y en otro tipo de trampas. Entonces, ahora que ya más o menos estamos en el ecuador, nosotros ya sabemos que es una resonancia inducida por el confinamiento, en este caso. Sabemos que es un átomo ultrafrío, sabemos que es una trampa y sabemos cómo generar trampas en distintas dimensiones, ¿vale? Como ya he dicho, si nosotros hacemos que en una dirección el láser tenga muy poca intensidad, lo que va a ocurrir es que en esa dirección la trampa se estire mucho, de tal manera que quede confinada en las otras dos y en otras se puede mover libremente. Por eso diríamos que esta trampa es unidimensional y esta trampa es tridimensional. Entonces ahora nos podemos empezar a hacer la pregunta, ¿no? ¿Realmente la dimensión importa en estos sistemas? Pues bien, por supuesto que importa, evidentemente. De hecho, si nosotros miramos esas resonancias para dos excitaciones en el centro de masas, vemos que solo hay una rama, mientras que en 1D tenemos las dos ramas. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es, aparte de modelar el caso 3D y expandir la teoría para que pudiese reproducir ese caso tridimensional, lo que hemos hecho ha sido producir los casos intermedios. ¿Y cuáles son los casos intermedios? Los casos en los que tenemos trampas mixtas, que es quizá muy interesante. Porque experimentalmente, como el setup es tan sencillo, que simplemente necesitas átomos y láseres, bueno, bajar la temperatura suele ser caro, pero bueno, relativamente sencillo también. Se conoce cómo hacerlo, con también técnicas de cooling con otros láseres y demás, y se puede hacer perfectamente. Entonces nosotros, si tuviésemos especies distintas, como por ejemplo, en vez de 2 átomos de litio, pues tuviésemos rubidio y potasio, nosotros podríamos encerrar cada átomo en una trampa distinta. Y nosotros podríamos hacer combinaciones. Trampas 3D y 2D, 3D o 1D. Y estos a nosotros nos resulta muy interesante estudiarlos, porque son los casos intermedios de pasar de este caso a este caso. Y lo que vemos es que la distancia que hay en esta división entre una rama y otra de las resonancias se va haciendo más pequeña, ¿vale? Inicialmente en este caso tenemos que solo hay una rama, después aparece, se va abriendo y poco a poco se cierra, hasta que llega a este caso que ya no podemos cerrarlo más. De tal manera que la respuesta es que sí, evidentemente la dimensión importa, pero también hay un comportamiento bastante universal de estas resonancias, porque si os dais cuenta el comportamiento es el mismo. Lo que va a cambiar es el eje Y, la posición en la que esté, pero evidentemente nosotros lo único que estamos haciendo es estirar una trampa óptica y romper degeneración de niveles. ¿Vale? Entonces, bueno, esto es muy interesante y nos gustaría, que de hecho ya estamos en ello y hay algún resultado preliminar,
en el que si tenemos, por ejemplo, rubí y potasio, como he dicho antes, podemos compararlo experimentalmente, porque hay datos experimentales. Hay un paper de 2010 en el que reportó estos resultados, encerró el rubí en una trampa 3D, el potasio en una trampa 2D, y lo que vemos aquí son esas resonancias que estoy hablando, porque este es el número de átomos que había en la trampa inicialmente del gas, y lo que vemos es que para ciertos niveles del campo magnético hay una caída muy grande de átomos. Eso es que se están generando moléculas y que no se están detectando. Entonces, nada, esto es básicamente lo que quería contaros, simplemente para tener en mente una serie de puntos muy corta. Es que los átomos ultrafríos son sistemas de un nivel exquisito gracias a las resonancias de Feshbach, y eso tiene que ver con la revolución tecnológica que está habiendo ahora mismo. Que el teorema diabático de la mecánica cuántica es el que te dice que cambios bruscos en tu sistema producen este tipo de transiciones. Que esas transiciones son las resonancias sinásticas inducidas por el confinamiento debido a que los láseres tienen no linealidades y acopla las dos coordenadas, la coordenada del centro de masas y la coordenada relativa, y que estas resonancias se ven como pérdidas de átomos debido a esa formación de moléculas en los experimentos. Tenemos aquí representado inicialmente un estado en el que los átomos son libres, el estado de la trampa, y se forman moléculas. Entonces, nada, podemos concluir que la dimensión y que el tamaño importa, evidentemente, en estos sistemas. O sea que, nada, si tenéis cualquier pregunta acerca de mi trabajo o alguna un poco más general, estaré encantado de responderos, y muchísimas gracias por vuestro tiempo. Perfecto, Tomás. Lo bueno siempre ve dos veces bueno. Perfecto. Me has respondido muy bien. Se nota que has interiorizado muy bien tu tesis. Muchas Me has gracias. recordado, bueno, porque bueno, Tomás está a punto de defender su tesis, y entonces es cuando la tienes ahí bien aprendida. Sí, sí, cuando empiezas a revisar cosas que has hecho. Sí. Y la tienes, y que se nota que lo tienes interiorizado a nivel divulgativo, ¿no? Que sabes explicarlo. Vale, ¿queréis hacer una pregunta o Sí, comentario a Tomás? lo que queráis. Adelante. Al que dice Fabio. ¿Qué tipo de, bueno, Juan Luis se ha adelantado, ¿qué tipo de moléculas se forman? Moléculas coherentes. O sea, realmente, pues eso, si tú tienes 2 átomos de litio, se va a formar una molécula de litio. O sea, depende de la especie que tú tengas ahí. Vale, me permite un inciso. ¿Qué átomos, a colación de esto, qué átomos se deciden meter en congelar? Ya, eso es interesante. Pues normalmente átomos bosónicos, realmente. O sea, tú puedes meter también átomos fermiónicos, pero normalmente cuando estamos hablando de gases fríos, por ejemplo, los átomos estos de litio 7 tienen comportamiento bosónico. Tú lo puedes hacer con lo que tú quieras, pero también, bueno, depende también del experimento que tú quieras hacer. Hay experimentos a los que te interesa a lo mejor ver ese comportamiento de condensado de Bose-Einstein, o experimentos a los que no, y demás. Pero bueno, tú tienes libertad para hacerlo. Es que realmente los métodos experimentales para enfriar son muy sencillos. Con un láser empiezas a excitar el átomo para que vaya soltando fotones, y poco a poco va perdiendo energía hasta que lo enfrías. Entonces lo puedes hacer con cualquier especie. Vale, a ver, luego te hago una pregunta yo más, pero bueno, no quiero que se me pase. Fabio, ¿hasta qué punto se puede disminuir la velocidad de un átomo? Ya, pues esa es buena. Eh, claro, depende de la especie. Como hemos visto en la gráfica, ¿vale? O sea, más bien la pregunta sería, o la cuestión interesante, es hasta qué temperatura se puede bajar. Que se están consiguiendo, pues eso, 100 nanokelvin, poco menos, pero es un poco el orden de magnitud del que estamos hablando. Entonces, claro, la velocidad pues va a depender de la temperatura, como estamos viendo, pero también de la masa. Si tú tienes pues átomos de litio, pues bueno, estos son los órdenes de magnitud. Pero también digo que, bueno, aunque metas un átomo de litio o un átomo de rubidio, las masas tampoco van a cambiarte mucho. Entonces, yo diría que rondaría este orden: 0,018 metros partido por segundo, 10 a la menos 3 o 10 a la menos 2, rondará esas velocidades, yo creo. Sí, José Luis apunta que estos átomos se eligen porque también son baratos, puede ser. Es decir, es También más puede barato. ser. ¿Es una razón? ¿O lo ha dicho, no sé si lo ha dicho por humor o lo ha dicho porque es verdad? No, no, por supuesto, vamos, en cualquier setup experimental eso es súper importante, claro.
Porque O sea, no es lo a lo mismo mejor, tener un gas de plutonio, ¿no? Que un gas claro, de... claro, claro, totalmente. Juan Luis, perdón, a ver si no quiero dejarme. Vamos por orden. Victoria pregunta si tienes más formación en otros campos. Aunque este ya es un campo bastante amplio, porque implica termodinámica, física de partículas, computación cuántica, Sí, totalmente. óptica, Sí, toca un poco todo y es lo física que... estadística. O sea, yo creo que es un campo bastante, Sí, 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 bastante. sí. O sea, la respuesta a tu pregunta, Victoria, que es muy buena, es sí, ¿no? Sí, porque sí. Sí, sí, sí. O sea, yo sobre todo eso, me he estado dedicando los últimos años también a mucha inteligencia artificial, que quizás es algo que se sale de la física, pero bueno, me salió una oportunidad de un contrato y demás con un tío que sabía muchísimo inteligencia artificial y estuvimos investigando ciertas cosas. De hecho, ahora hay algo muy interesante y es que hay redes neuronales que les puedes meter ecuaciones de la física y que aprendan mucho más rápido con ello. Sí, sí, Realmente eso es algo súper interesante. eso es algo que con alguno de los alumnos que está aquí estamos viendo también. Sí, sí, es Qué algo que bueno. está muy, muy en boga, sí, sí. Totalmente. A ver, que no quiero que se pase. Juan Luis pregunta si crees una atmósfera de litio, ¿no? ¿Correcto? Es como... Sí, sí, sí. Realmente es un gas de litio. Es un gas. Entonces, sí, básicamente sí. Ujú. ¿Los átomos con los que se experimentan tienen un rango de masa? Ya te digo No. que el rango es súper variado. O sea, con litio, que estamos hablando de uno de los átomos más ligeros de la tabla periódica, y los experimentos aquí son con rubí y potasio. Rubidio ya es un átomo gordete. La verdad, tiene creo que un número atómico de 87, 86 o por ahí. Entonces, ya estamos hablando de átomos pesados. Vale. Una pregunta, ¿por qué rubidio? ¿Por qué es fácil gasificarlo? La verdad que no lo sé. La verdad que no lo sé. No lo sé. Porque el litio es de cajón, ¿no? Al fin y al cabo, Sí, ser litio hay por y todas tan partes. abundante, y dices, vale, perfecto. Pero rubidio, no sé por qué les dio por hacerlo con rubidio, la verdad. No lo sé. Pero mira, es interesante, me lo voy a apuntar y lo voy a buscar. Eh, Iván pregunta, ¿el átomo se mueve con respecto a qué? Bueno, O sea, a ver, tú imagínate el setup experimental. Tú tienes una vasija en la que están todos los sí. átomos fríos, ¿vale? Y el átomo se mueve ahí. Entonces, tú realmente los cálculos, tú tienes dos coordenadas. La coordenada del centro de masas, que está cogiendo los dos átomos, hace el centro de masas literal y con la masa doble, y eso se mueve libremente. Eso no tiene ninguna interacción, simplemente que no se salga de la trampa, ¿vale? Del láser en el que está inmerso. Y luego la parte relativa tampoco te interesa tanto su movimiento, lo que te interesa es cómo está interaccionando, porque es lo que contiene el potencial de interacción entre los dos átomos. ¿Vale? Entonces, esa sería mi respuesta. Se está moviendo la vasija y siempre con respecto a la trampa óptica que te estén generando los láser. Vale, Juan Luis pregunta si se alcanza los 100 nanokelvin, ¿no? Yo creo Sí, que no, sí, lo que has dicho, ¿no? sí, Sí. sí, 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 sí se alcanzan. Incluso a lo mejor he visto algún caso en el que a lo mejor lo bajan incluso 70 o por ahí. Pero bueno, más, es que es muy complicado, muy complicado. Claudia Pivaral pregunta, ¿el condensado de Bose-Einstein es el más cercano al cero absoluto o hay algún otro experimento que llegue más cerca del cero absoluto? Yo creo que entendiendo más o menos tu pregunta, el condensado de Bose-Einstein realmente es un estado de la materia que se produce a temperaturas bajas, ¿vale? Pero como modo puedes tener cualquier otro sistema a temperaturas bajas. Realmente cualquier sistema atómico lo puedes tener a una temperatura cercana al cero absoluto. Lo que pasa es que, claro, ya depende de la característica de la materia. Si tú tienes, por ejemplo, electrones, protones, que son fermiones, tienen un spin un medio, no te forman condensado. Pero si tienes, por ejemplo, fotones o cualquier cosa con un spin entero, ya te está formando este, este estado de la materia a esas temperaturas. Perdón, no estoy, un segundo, No hay nada. estoy... a ver si hay alguna pregunta más. Sí, ¿alguna pregunta más? Las que queráis, atreveos. Por arriba estoy viendo algo, creo. Sí, ¿querés, cómo es de difícil aislar átomos?
Aislarlo quieres decir, a lo mejor, Iker, con pararlos, frenarlos. Pero por lo que Digo estás yo. describiendo, el setup experimental ya es bastante fácil, ¿no? Sí, realmente, o sea, claro, lo más difícil de todo esto es mantener esa temperatura. Pero es que, claro, normalmente, o sea, no se hace como si fuese un congelador en el que se está metiendo otra fuente más fría. Lo que se hace es simplemente coger un láser, excitas el átomo, entonces el átomo emite un fotón, ¿vale? Y al emitir un fotón pierde energía. Y lo vas haciendo en dos direcciones contrarias, de tal manera que los fotones emitidos con la velocidad de retroceso, pues se van moviendo, se van moviendo, se van moviendo, perdiendo energía, hasta que poco a poco queda una velocidad muy pequeña y ahí la velocidad es temperatura. Entonces, Pregunta, aplicaciones en la vida real. Hombre, ya has dicho computación cuántica, ¿no? Para fabricar qubits, por sí, ejemplo. sí, sí. Aunque bueno, esto es lo de siempre, ¿no? Que hay un chiste siempre en la comunidad de computación cuántica, igual que la de fusión nuclear, y es que cada vez que le preguntas a alguien cuánto queda para el computador cuántico, siempre te contesta que 50 años. Da igual el tiempo que haya pasado, pero, pero sí, yo diría que es la aplicación más directa, realmente, a cosas tecnológicas. Juan Luis tiene una pregunta interesante. ¿No sería mejor berilio para dificultar la formación de moléculas? Puede ser. Sí, o sea, por supuesto. Lo que pasa es que, claro, luego tienes que tener en cuenta, o sea, me parece muy buena pregunta-respuesta, Juan Luis. Lo que pasa es que, claro, luego tienes que tener en cuenta que hay a lo mejor otras propiedades del átomo que son más difíciles de controlar, ¿vale? A lo mejor es cierto que no te forman moléculas y para el estudio que estamos haciendo, perfecto, porque te has librado de esa, pero a lo mejor por alguna razón esa molécula, pues que si la resonancia de Feshbach es más difícil de encontrar, entonces no puedes modificar también la interacción con el campo magnético o vete tú a saber. O sea, siempre en todo esto hay como un equilibrio entre varias razones en las que pues te hagas cogiendo lo más razonable, ¿no? Tienes claro un objetivo y dices, vale, pues para este objeto me interesa más este tipo de átomos y con estas propiedades y ya está. Pero sí, totalmente. Esa es la primera solución. Pues no te cojas átomos que formen moléculas. Sí, sí. A ver, José Luis Romero y Ángel Francisco. Bueno, mientras están preguntando, yo personalmente tengo curiosidad porque contaros un poco más cómo estás utilizando inteligencia artificial y métodos de machine learning en tu tesis. ¿Puedes dar algún detalle más? Pues fíjate, en mi tesis no lo, o sea, es una investigación paralelo que estoy haciendo, porque esto son temas que ya empecé de antes y la tesis realmente es más física, es más simulaciones numéricas, teoría pura de ecuaciones de resolución y demás. Pero sí que tengo alguna idea, ya estoy asomando alguna idea así de proyecto futuro de cómo juntar los dos campos, ¿vale? Y por ejemplo, hay un artículo que sacaron hace poco en el que han sacado muchísimas imágenes, muchísimas fotos a fluidos cuánticos, de esto que os he hablado antes. Y realmente ahí lo que están sacando fotos es a los vórtices que se generan, a esos remolinos. Esos remolinos son muy interesantes porque se pueden entender también como agujeros negros. Son puntos en los que tú te plantas ahí y no sales, ¿vale? Si estás Sí, sí, dentro me del... ha gustado agujero negro sónico. Me ha Sí, sí. encantado. Me ha Sí, eso encantado. es Creo que me voy súper a hacer una interesante. camiseta o una taza con eso. Totalmente. Sí, sí, agujero negro sónico. Qué guay. Sí, sí. Entonces, claro, al tener imágenes, el Machine Learning para el tratamiento de imágenes es brutal. Entonces, tú podrías ahí empezar a estudiar para clasificar los tipos de vórtices, qué momento angular tienen, es una de las características. Los vórtices con más momento angular pues giran más rápido y tienen alguna que otra propiedad. Entonces, tú puedes ahí hacer una Claro, sí, 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 clasificación sí. de cosas, que a mí me parece súper interesante y me gustaría Claro, pasas juntarlo a imagen, haces la transformada wavelet y... ¿no? totalmente. Sí, Perfecto. sí, sí, sí. A ver, Fabio, entonces se puede aplicar a redes neuronales, entiendo, a imágenes, sí. Ya Totalmente. Eso es. Además, justo esas, porque las las CNN son simulacionales, sí, las sí. buenas para imágenes. O sea que justo. Sí, sí, eso es lo bueno. Tienes, siempre puedes pasar a hacer una transformada wavelet y tienes... Mm. Venga, ¿alguna cosita Totalmente. más? Eh, eh, Creo que vas a José Luis y vas a decir algo. Si se monta un simulador en un ordenador convencional o requiere más capacidad de computación para resolver el sistema. Eh,
No, creo que tú resuelves clásicamente, o sea, tú resuelves Ya. con herramientas clásicas, tanto Vale, sí, de hardware como por ahí de... va la pregunta, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, claro. O sea, lo mío realmente todo es clásico, porque aquí no estamos, o sea, realmente los computadores cuánticos pues tienen otra lógica, ¿no? Y normalmente los algoritmos tampoco es que te vayan a resolver la vida, es que para cierto algoritmo te va a funcionar mejor un computador cuántico, pero los clásicos van a seguir funcionando para otras muchas cosas, realmente. Ujú. Y de todas formas, para saber más de computación cuántica, pues eso, ya sabéis, tenéis me permito la cuña publicidad, tenéis el máster de Juan Luis Sánchez Toural de computación cuántica, que ha empezado hace poquito. Pues muy interesante, ¿eh? No Sí, sabía que sí, lo teníais, ¿eh? sí, sí, ha empezado hace poco. Mm. Pero primero los que estéis en física, primero el grado, ¿eh? No me traicionéis. Muchas Eh, gracias por las preguntas, la verdad. O sea, me sí, sí, alegro sí. que preguntéis tanto. Vale, mientras termina de preguntar, me voy a permitir yo una pequeña curiosidad. Este tema no, evidentemente, no es mi campo, ¿Mm? pero tuve la suerte de conocer al que creo que lo abrió, porque le dieron el premio Nobel, ¿vale? Que fue Kwon Tanuchi, Ya ves. premio Nobel en el 97. Y tuve la suerte de verlo en dos veces en mi vida. Una en el 2000 poco, porque me presenté a unas oposiciones al École Normal de ¿Mm? París. Evidentemente no entré porque es una oposición, vamos, Dura, habría ¿no? 4 plazas para toda Europa, ¿vale? Pero bueno, me aceptaron, ¿eh? Me aceptaron Sí, 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 sí. el participar, ¿eh? Participamos una veintena de personas, ¿eh? Qué bueno. Y ahí lo vi, nos hicieron un tour por el Col Normal y lo vimos, ¿vale? Y le saludamos, claro, yo en aquel momento tampoco sabía. Y luego tuve la suerte otra vez de encontrármelo y ahí sí que le volví a saludar y todo en Montreal. Y Qué esta foto bueno. que os voy a enseñar es mía, está hecha por mí en Montreal en una ponencia que dio en 2004 Ya ves. y lo pude ver. Este es Yo el estudié. padre, ¿no? Este es el padre, ¿no? De las Sí, sí, sí. técnicas láser de las que se basan tu tesis. Sí, 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 Nada, sí. ya está, no tengo más de, no tengo, Yo, de hecho estudié casi todo cuántica con su libro, que es un libro enorme, pero es que lo tiene todo. O sea, no sé, y además que lo explicaba muy bien. O sea, sí, sí, debería sí. ser una máquina este tío, vamos. Nada, pero yo ya de enfriamiento de átomos no sé más de sopas que de átomos. Ya. Vale, ¿alguna pregunta más? Daniel, a ver, que han llegado aquí. ¿Hay algún otro método de generar ese tipo de trampas? Pregunta Daniel Santos. Pues muy buena pregunta, Dani. ¿Hay algún otro método? Magnética, no sé, trampas magnéticas, pero hasta No, esa temperatura no. O sea, no. tan buena no. Tan Claro, es que, o que sea, no. poder puede haberla, pero claro, es que es eso, te pones en trampas magnéticas, ya, y si el Sí, átomo no tiene ningún momento magnético, porque tiene momento magnético neutro, ya no haces nada. Entonces es que los láseres, como todo interacciona con láser, es que realmente es lo más barato y lo mejor de todo. Es que claro, no, porque no el láser es transferencia de momento. En realidad empujas al átomo, ¿no? Por un lado, por otro, por un lado, por otro, lo vas. Claro, exacto. Es que es es, eh, una maravilla. sí, es parar un átomo dándole pequeños golpecitos por cada lado, ¿no? Totalmente. Pero Y buena Ángel, pregunta, ¿eh? O sea, lo voy a buscar porque a lo mejor hay alguna cosa que no conozco, ¿eh? lo Seguramente. dudo que haya algo, ¿eh? Si se llevó un Nobel es que no, si se ha llevado el Nobel, no he vuelto Ya, a ver ya, un ya. Nobel que se ha llevado a... Sí, 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 sí. Y de cara a la comunidad científica en general, que sería que puedes proponer cualquier experimento, por ejemplo, para realizar estas resonancias, es muy complicado convencer. Ángel, pero tu pregunta es, o sea, no es una pregunta, es una reflexión, entiendo, ¿no? A ver. Aunque sí, que puedes poner cualquier experimento para realizar esta reacción, muy complicado convencer de probarlas sobre especies de átomos nuevas, o siempre dependemos de paper ya hechos. Bueno, creo que más o menos sé por dónde va. Evidentemente, la inercia, sí, o sea, yo estoy de acuerdo. La inercia tira. Y lo que ya está hecho, pues ya está hecho. Sabes que funciona. Y claro, si tienes que proponer algo nuevo, una nueva especie de átomos, tienes que dar una razón de peso, realmente. Que, o sea, siempre va a haber cosas nuevas. Sí. Nuevos átomos.
nuevas propiedades, nuevos efectos en lo que tú quieras medir, eso por supuesto. Pero siempre tienes que dar una razón de peso para romper con la inercia. De eso va la ciencia, al fin y al cabo, de romper con inercias. Y lo bueno es que la técnica de frenado o de enfriamiento de átomos con láser es que está súper pulida. Ahí os recomiendo, hay unos vídeos en YouTube donde se ve esta nube de átomos y de repente activan los láseres y se ve cómo se condensa y Sí, se sí, sí. forma y se lleva como un punto. Luego se desactivan los láseres y, claro, y se vuelven a repeler, ¿no? Y se disuelve esa masa Sí, casi gelatinosa que se forma. sí, es una Eh, pasada, la verdad. sí, está muy pulida esta técnica, ¿eh? A nivel operativo. A ver, Juan Luis, pero en su caso de aplicación como Qubit, ¿cómo se realiza el control, la interacción y la medida? Esto a lo mejor pues ya no sé si es tanto tu campo, pero bueno, ahí te lanza este reto Juan Luis. Pues la verdad que no lo sé. La verdad que no sé. Puedo decir algo de la medida porque sé que ese es el gran problema de los computadores cuánticos, ¿no? Porque al fin y al cabo cuando tú tienes, o sea, en cuántica medir es afectar al sistema. Tú no puedes medir y pretender que no ocurra nada. Ese es un poco el tema. Entonces, claro, si tú por ejemplo estás haciendo un ordenador cuántico y quieres pinchar en una carpeta y pinchas y estás cambiando el sistema interno de los qubits, ya la siguiente vez que pinches a lo mejor no va a hacer lo mismo. Entonces eso es un problema porque necesitas una continuidad en tus cosas. Entonces, claro, la medida, lo que se está trabajando es en hacer puertas lógicas, yo entiendo, ¿no? Puertas lógicas cuánticas en las que esa probabilidad sea mínima. Realmente tú tengas ahí como una delta picada en si hago esto, que el qubit haga esto, ¿sabes? Y que no sea tan probabilístico como realmente es. Pero claro, experimentalmente no tengo ni idea. Yo normalmente soy el teórico y el de las simulaciones y la verdad que Claro, eso también te iba a decir, ¿no? que hay Que una diferencia no se enseña ninguna foto de un setup, por eso se lo has sí, sí, dejado a... total. Yo soy el de las ecuaciones, totalmente. Sí, 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 claro, cada uno está... A mí también me encanta, ¿eh? Lo que pasa es Sí, que sí. sí que reconozco que los setups... Me gustan estos setups porque ya está tan pulida la técnica que se ve súper bien, ¿no? Se Ya. ve y es relativamente barata, ¿no? Un láser y Mm. vacío, eso sí, alto vacío, Claro, claro. pero ya está, pero el alto vacío también está súper pulido, ya está, hay empresas ya de alto vacío, ya Sí, 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 sí. no es que no es investigación puntera, ¿vale? Mm. Ya, Sí, sí, estoy de acuerdo. vale, pues no sé si tenemos alguna pregunta más, que yo creo que ya se ha enfriado la sopa. Totalmente. Vale, pues muy bien, Tomás, muchísimas gracias. Yo he A disfrutado vosotros. muchísimo, he recordado viejos tiempos. Me alegro mucho. Me alegro mucho. Y nada, a todos los que habéis estado, muchísimas gracias de verdad. Este es el segundo año del grado y la segunda tanda de charlas prenavideñas inaugurada por Tomás Sánchez Pues que haya muchas más. y no me quiero olvidar de José Luis Romero, ¿vale? Que también ha facilitado que Tomás Sánchez haya estado con nosotros. Totalmente. Muchas gracias a todos por asistir, por vuestro tiempo y bueno, espero que hayáis aprendido algo y que os hayáis llevado alguna curiosidad. Muy bien, tendréis la grabación en breve, no os preocupéis. Muy bien, Tomás, muchísimas gracias. A ti, Alberto, muchas Eh, gracias. José Estamos Luis, en Juan Luis contacto. Sánchez Tural, alumnos, venga, hasta pronto.